Y vamos a empezar con unas palabras de oración. Voy a pedir a nuestro hermano Edison Tabarés de Medellín, Colombia, que nos dirija en oración, por favor. Pastor Tabarés, ¿me escucha? Buenas tardes, pastor. Adelante, pastor. Diríjanos en oración para empezar. Claro. Padre nuestro, aquí nos acercamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por este día, por permitirnos descansar, reposar, para continuar meditando en esas verdades eternas. Te pedimos, danos sabiduría, entendimiento, para vivir de acuerdo a nuestra esperanza que tenemos en Cristo. Y te pedimos especialmente por el pastor Alonso, que tú lo guíes, que dé sabiduría, que nos instruya conforme a tu palabra, y que seamos, Señor, todos beneficiados con la enseñanza. Así que glorifícate tanto en el que enseña como aquellos que escuchamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, voy a compartir pantalla para empezar directamente nuestra clase. Bien, entonces estamos hoy para iniciar la segunda parte de este curso de escatología bíblica y vamos a dedicarnos por un tiempito a analizar la escatología bíblica tal cual se presenta en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hacer un recorrido breve. En primer lugar, vamos a empezar con una lectura bíblica en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así el texto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Voy a mover un poquito esta pantalla. Bien, entonces dice el texto, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, y aquí está lo escatológico, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien. Este pasaje a propósito es bien importante por varias razones. La razón más fundamental es que conecta directamente la revelación del Nuevo Testamento con la profecía escatológica del Antiguo Testamento. El nacimiento de Cristo en la concepción de Mateo es un evento escatológico, es el cumplimiento de esa famosa profecía de Isaías 7:14. Entonces, esto es lo importante que se debe rescatar como cristianos en esta parte de la historia, que la historia bíblica del Nuevo Testamento no es un nuevo comienzo, es una continuidad en cumplimiento
de lo que el Señor ha manifestado en el Antiguo Testamento. Esto es de suma importancia porque, como ustedes seguramente habrán notado, es prevalente en nuestra América Latina aquella posición que levanta un muro infranqueable entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y no solamente en el Antiguo y Nuevo Testamento como escritos, sino también levanta un muro infranqueable entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Esto, por supuesto, es un error de entendimiento de lo que la Escritura misma se propone darnos a conocer. Entonces, Mateo está bien claro para él que lo que está sucediendo con el nacimiento del Mesías es obra de Dios en continuidad y en cumplimiento de aquella profecía escatológica que se mencionó en Isaías 7:14. Si quisiéramos hablar cronológicamente, podríamos decir entonces que aunque esta profecía sucede en el siglo VIII antes de Cristo, sin embargo, el escritor del Nuevo Testamento está consciente que en el tiempo apropiado Dios se hace presente con su revelación para instruir a su pueblo en la profecía que se dijo antes está teniendo su cumplimiento. Y entonces él dice que esto era para que se cumpla la escritura que dijo y menciona el texto. Eso es de suma importancia para los creyentes el día de hoy, especialmente en este contexto donde se hace una división infranqueable entre Antiguo y Nuevo Testamento. Este no es el caso. El Nuevo Testamento no se presenta de esa manera, sino que se presenta de una manera conectada como la continuidad y el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, esto nos lleva a explicar brevemente cómo se presenta el tema escatológico en el Nuevo Testamento. Y lo primero que notamos como, digamos, una clave hermenéutica general para entender la escatología del Nuevo Testamento es que existe una tensión entre el ya, pero el todavía no en la escatología neotestamentaria. Esto hay que explicarlo con cierto detenimiento. Y creo que aquí hay dos textos que ustedes como seminario y como estudiantes de teología debieran manejar al revés y al derecho. Un primer texto sencillo, explicativo, es el texto de Anthony Hoekema. Él es reformado de origen holandés y su libro se llama La Biblia y el futuro. Yo me imagino que esto está en PDF en alguna de las bibliotecas digitales o quizás en internet en general. Ustedes pueden hacer la búsqueda y más tarde lo voy a poner en el chat si todavía no lo conocen. La Biblia y el futuro de Anthony Hoekema. Un segundo libro que sí se ha traducido al español, gracias a Dios, es un libro que ha producido Herman Ridderbos, también reformado de origen holandés, y tiene como título El pensamiento del apóstol Pablo. Ridderbos y Gerhardus Vos son Gerhardus Vos un poco más en el pasado, en el siglo pasado en realidad, y Ridderbos en este siglo, son los que han producido una obra, digamos, extraordinaria de escatología bíblica. Entonces, el pensamiento del apóstol Pablo de Herman Ridderbos, yo me imagino que el Seminario Teológico Reformado de México sí lo tiene, ¿verdad? Pero los que no lo tienen todavía hagan el esfuerzo de conseguirlo. Y claro, este libro se encuentra en PDF también en el internet, o sea, no tienen que gastar dinero extra para tener este libro. Este libro es particularmente excelente en su enfoque y explicativo escatológico. Voy a usar a ambos y otros libros más en el transcurso de estas clases. Entonces, cuando decimos que que el Nuevo Testamento presenta una tensión entre el ya y el todavía no en la escatología neotestamentaria, lo que queremos decir es lo siguiente, que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron claridad en su comprensión de lo siguiente, que lo que el Antiguo Testamento había predicho
se cumplió con la primera venida de Jesús. El gran evento escatológico anunciado en el Antiguo Testamento, entre todos los eventos, el evento central es el advenimiento o la aparición, o como se llama en griego, la parusía. Parusía significa aparición, la parusía del Mesías, de Jesucristo. Ese es el gran evento central en la profecía veterotestamentaria. Y los escritores del Nuevo Testamento comprenden eso, que lo que el Antiguo Testamento había predicho se cumplió, digamos, masivamente, en gran parte, con el evento del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero para ellos, la primera venida de Cristo a este mundo era el cumplimiento de la expectación escatológica central del Antiguo Testamento. Pero aunque esta es la verdad general que se encuentra en el Nuevo Testamento, también es verdad que los escritores del propio Nuevo Testamento eran conscientes que la totalidad de las predicciones del Antiguo Testamento aún no se habían cumplido con la primera venida de Cristo. Esto hay que tenerlo claro en la escatología. Así lo entendieron ellos. Entonces, podríamos decir algo más todavía, que el Nuevo Testamento como totalidad, visto como totalidad, deja en claro que hay varias predicciones del Antiguo Testamento y que el mismo Cristo hizo que todavía aguardan su cumplimiento. Entre estos eventos que aguardan su cumplimiento están, por ejemplo, entre varios, la resurrección general de los muertos, que todavía no ha sucedido. Está también el juicio final en la segunda y final venida de Cristo. Estos son todavía eventos futuros. Y a este efecto, este teólogo reformado, Hoekema, afirma lo siguiente. Dice, notamos, por tanto, que lo que específicamente caracteriza a la escatología del Nuevo Testamento es una tensión subyacente entre el ya y el todavía no. Es decir, entre lo que el creyente ya goza por el cumplimiento escatológico de la venida de Cristo por primera vez a la tierra, y lo que todavía no posee, que son promesas que el Cristo mismo y todo el Nuevo Testamento le da a los creyentes. Todavía hay una esperanza escatológica por venir. Bien, esto es la introducción general, el panorama general, la concepción general o la hermenéutica general escatológica del Nuevo Testamento. Vamos a explicar un poquito más cómo se da esta tensión en el Nuevo Testamento. Y lo voy a explicar en las siguientes partes. Primero, que el Nuevo Testamento anuncia que el gran evento escatológico predicho en el Antiguo Testamento ha ocurrido con la primera venida de Cristo. Esto puede explicarse así. En un primer sentido, el Nuevo Testamento anuncia que la primera venida de Cristo a este mundo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Hemos leído, por ejemplo, el Evangelio de Mateo diciendo en el versículo 20 del capítulo 1 hasta el versículo 23, pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego añade en el versículo 22 esta conciencia escatológica y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces ese es el primer sentido en que el Nuevo Testamento declara o anuncia que la venida y el nacimiento de Cristo en este mundo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. No es un evento que sucedió al azar, no es un evento fortuito, es parte del plan redentor de Dios, que escatológicamente se predijo en el Antiguo Testamento y tiene ese cumplimiento
en este evento del nacimiento del Mesías o de Emmanuel. En un segundo sentido, todos los eventos sucedidos en la vida y ministerio de Jesús son interpretados en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Noten ustedes que los evangelios tienen una conciencia muy clara de la escatología. Por ejemplo, en Mateo 2, 5 y 6 se cita a Miqueas 5, 2. El nacimiento de Jesús en Belén de Judea es el cumplimiento de una profecía escatológica. Luego también en Mateo 2, 14 se cita a Oseas 11:1, según el cual la huida de Jesús a Egipto es cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. En Juan 1:11, citando a Isaías 53:3, se dice que Jesús, al ser rechazado por su pueblo, es el cumplimiento de esta profecía. Cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, en el capítulo 21 de Mateo, versos 4 y 5, se declara que esta entrada triunfal de Cristo responde al cumplimiento escatológico de esta profecía de Zacarías 11:2. Inclusive, el hecho de que Jesús fuera vendido por Judas por 30 piezas de plata, que se relata en Mateo 26:15, se dice que se cumplió la profecía de Zacarías 11:2. Asimismo, cuando Jesucristo, en el acto mismo de ser arrestado, de dejarse arrestar por los judíos, se dice que se esparcieron sus discípulos para que se cumpliera lo que dijo Zacarías 13:7, iré al pastor y las ovejas huirán. Es más, ya al final del ministerio terrenal de Cristo, cuando Él está crucificado y es traspasado por esa lanza de los soldados romanos, siendo Él crucificado, Juan capítulo 19:34 declara que este es el cumplimiento de la profecía de Zacarías 12:10. Cuando los soldados romanos, incluso en ese evento que pareciera al azar, que pareciera una burla de los romanos, fortuita de los romanos, al parecer así se podría ver. Sin embargo, este evento en que los soldados romanos echan suerte sobre la túnica de Cristo, relatado en Marcos 15:24, Marcos relata que es el cumplimiento de la profecía del Salmo 22:18. Aún más todavía, cuando Jesús está crucificado, los soldados romanos vienen, inspeccionan y se dan cuenta que él ya había muerto, ¿verdad? Entonces no le quebraron ninguno de sus huesos. Tampoco fue un acto al azar, sino que fue un acto en el cual se cumplía la profecía. Juan 19:33 relata esto y se implica claramente que el Salmo 34:20 se ha cumplido. Cuando Jesús fue bajado de la cruz y fue sepultado por un rico de la ciudad, al ser sepultado con los ricos en un sepulcro especialmente preparado, de lo cual relata Mateo 27:57 al 60, se dice que esto también es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:9. Con los ricos tuvo despojos. Cuando Cristo resucitó, lo cual se relata en Hechos 2:24 a 32, se dice que resucitó porque el Salmo 16:10 predijo que tu santo no verá corrupción. Y cuando Jesucristo ascendió al cielo, lo cual es relatado en Hechos 1:9, se dice que es el cumplimiento del Salmo 68:18. Entonces, el Nuevo Testamento, en síntesis, presenta que todos los eventos en la vida, ministerio, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo, estos eventos son cumplimientos específicos de profecías del Antiguo Testamento.
podemos decir entonces con toda seguridad que del Nuevo Testamento fluye hacia la Iglesia de Cristo esta gran conciencia escatológica que tuvieron por revelación divina sus escritores. Eso hay que decir en primer lugar, que el Nuevo Testamento anuncia que el gran evento escatológico predicho en el Antiguo Testamento ha ocurrido con la primera venida de Cristo en su nacimiento, vida, obra, crucifixión, resurrección y ascensión. En segundo lugar, es importante mencionar lo siguiente. Podemos decir que hay un sentido en el cual la venida de Cristo a este mundo significa la venida del reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento, aunque se espera su consumación final con su segunda y final venida. El reino de Dios ya está presente, ya ha sido inaugurado, pero aguarda su consumación. Por eso es que en la gran enseñanza de Jesús en cuanto a la oración, este sentimiento escatológico, esta percepción escatológica es fundamental. Se nos enseña a orar diciendo, venga tu reino. Lo cual está escrito en un lenguaje gramatical que implica que es una oración que hay que hacerla una y otra vez. Presente indicativo es el griego para eso. Entonces, venga tu reino, hace ese anuncio. Ya está presente, pero todavía no en su plenitud consumada. Y podemos decir también que Marcos 1:15 y Mateo 3:2, cuando dice el reino de Dios se ha acercado o el reino de Dios está a la mano, está a portas, a la puerta, ¿no? En Mateo 12:28 se dice el reino de Dios ha llegado a vosotros, ya está aquí. Y sin embargo, se concibe todavía como que esa plenitud del reinado del Mesías será un evento futuro con su segunda venida final. Hay un tercer sentido en el que la perspectiva del Antiguo Testamento, o sea, desde la perspectiva pensando desde el Antiguo Testamento, la era del Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo prometido por Dios mediante los profetas. Es decir, los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento veían la era del Nuevo Testamento como el cumplimiento de sus profecías. Pablo, por ejemplo, dice que Cristo vino en la plenitud del tiempo. Aquí se usa en el griego la palabra pleroma, to pleroma, to chrono, en griego. Cristo vino en la plenitud del tiempo, cuando el tiempo de Dios se había cumplido. Y luego también el gran punto central de la historia ha llegado. Las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Pablo remarca nuevamente en 1 Corintios 10:11 que sobre los israelitas el fin de los tiempos ha venido. O sea, esa era escatológica que se llamaba en el Antiguo Testamento fin de los tiempos, se dice que esa era ha amanecido, ha venido sobre los israelitas. Así concibe Pablo la escatología. El escritor de Hebreos también en el capítulo 9, versículo 26, declara que Cristo vino al final de las edades o al final de los siglos para destruir el pecado por su propio sacrificio. Aquí entonces en Hebreos 9:26, en comparación con la naturaleza provisional de los sacrificios del Antiguo Testamento, el autor ve el sacrificio de Cristo en términos de cumplimiento escatológico y final, visto desde el Antiguo Testamento. El apóstol San Juan, en sus epístolas, especialmente en 1 de Juan 2:18, él también concibe que la era del Nuevo Testamento es el cumplimiento escatológico del Antiguo Testamento. Juan llama
a la era del Nuevo Testamento como la última hora. Eschate hora en griego. Esta es la última hora, hijitos míos, dice, ¿no? Entonces, todos estos sentidos en que la profecía del Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo, nos dice y nos indica que los creyentes del Nuevo Testamento estaban conscientes que la venida de Cristo era el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Esta perspectiva escatológica de los creyentes del Nuevo Testamento ha sido correctamente llamada por los teólogos reformados como escatología inaugurada. Esto, por supuesto, en contraposición a este gran debate que surgió en la época de C.H. Dodd, este famoso escritor anglicano, que hablaba de una escatología cumplida o realizada, como que no había lugar todavía de esperar nada más. Quizás brevemente debo informarles que la idea central de este autor anglicano británico, C.H. Dodd, era la siguiente, que la vida y que la muerte y la resurrección de Jesucristo significaban no un preludio, sino la realización plena del reino de Dios en la tierra. Esto puede verse en sus obras muy conocidas, llamadas las parábolas del reino, que se produjo en el año 1935, en su libro La Predicación Apostólica, que publicó el siguiente año, 1936, y en su otro libro publicado en el año 1938, llamado Historia y Evangelio, o La Historia y el Evangelio. Entonces, en contradistinción de esta posición, como que ya todo se ha cumplido, aquí debemos mencionar con claridad que los escritores del Nuevo Testamento no están hablando en esos términos, más bien ellos están hablando en que hay una escatología inaugurada, que se ha inaugurado el reino, que no se ha realizado plenamente todavía. Entonces, los escritores reformados más actuales le llaman escatología inaugurada porque el mismo Nuevo Testamento habla de un futuro final o una consumación final que aún esperamos todavía los cristianos. Entonces, eso en primer lugar, para mostrarles que el Nuevo Testamento anuncia que el gran evento escatológico predicho en el Antiguo Testamento ha ocurrido con la primera venida de Cristo. Se ha inaugurado el reino de Dios. En segundo lugar, el Nuevo Testamento, en forma panorámica, enseña que los escritores del Antiguo Testamento, al parecer, describían como un solo movimiento y que lo que debía entenderse ahora como un movimiento en dos eras. Es decir, ellos esperaban que había una sola era, Nuevo Testamento, por decirlo así. Sin embargo, vemos que en realidad este desenvolvimiento escatológico sucede en dos eras, que el Nuevo Testamento la llama la era presente o era mesiánica y la era futura o era por venir o época por venir. ¿Qué significa esto? Significa que la era mesiánica inaugurada por la primera venida de Cristo llevaba en sus entrañas otra era por venir. Esto quiere decir que la iglesia de hoy, y por lo tanto el creyente de hoy, se encuentra viviendo ya en la era escatológica de la cual hablaba el Antiguo Testamento, pero aún espera el final o consumación de dicha era escatológica. Por ejemplo, los cristianos ya están habitados por el Espíritu Santo, pero todavía esperamos la resurrección del cuerpo glorificado. Los cristianos ya estamos viviendo en los últimos días. Los últimos días han empezado con el Antiguo Testamento, pero todavía esperamos el día final en singular. Estamos ahora en la era de los últimos tiempos o últimos días, pero guardamos el gran evento de consumación escatológica llamado el día final.
Vamos a explicar esto un poquito más en detalle. En primer lugar, el Nuevo Testamento expresa esta tensión en términos de la era mesiánica presente y de la era futura o porvenir. Y se usan tres frases en el Nuevo Testamento para explicar esta visión escatológica. La primera frase es este siglo, o también llamado esta era. La segunda frase es el siglo venidero. Y la tercera frase es la era por venir o el siglo por venir. Veamos esto con cierto detalle. Vayamos a Lucas capítulo 20. Este es un pasaje importante para mostrar esto. Lucas 20, 34 y 35. Dice así. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo, se refiere a esta era, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, el siglo venidero, el que está por venir, y la resurrección de entre los muertos, la cual sucederá en la época por venir, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquí es donde alcanzan la plenitud de la filiación los cristianos. Nos describe ese estado glorificado en la era eterna que está por venir. Se ha iniciado ya, pero está por venir. Al mismo efecto, escribe Lucas capítulo 18, versículo 29, y nos dice así, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Otra vez, el contraste, este tiempo, esta era. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Hay un contraste, ¿no? Dice que no haya de recibir mucho más. Van a recibir mucho ya en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces hay ese contraste entre esta era, este siglo, y el siglo que está por venir. Mateo 12 habla al mismo efecto. En el versículo 32 de Mateo 12 leemos lo siguiente. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, noten, ni en este siglo, esta época, ni en el venidero. Entonces, estos pasajes remarcan con claridad esta tensión en términos mesiánicos de la era presente y de la era futura. Eso es de remarcar en primer lugar para mostrar que el Nuevo Testamento enseña que aquello que los escritores del Antiguo Testamento veían como una sola época, llegado al Nuevo Testamento en realidad se desenvuelve en dos épocas, en dos eras. En segundo lugar, hay que señalar que a veces el Nuevo Testamento superpone a ambas eras, ambas épocas, cuando en un mismo texto se refiere a los últimos días y el último día, en singular. Entonces, esto indica que los cristianos del Nuevo Testamento sí estaban conscientes que ellos ya estaban viviendo en los últimos días o últimos tiempos, pero seguían esperando aquel último día en singular. Leamos algo de esto. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17 dicen así, específicamente el versículo 17. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Algunas traducciones de la Biblia
leen aquí postreros días o postreros tiempos. Pero en realidad se debía leer apropiadamente como últimos días. Esta es la frase que traduce la expresión hebrea que significa y después de esto. Entonces, hay varias cosas que podemos decir aquí, pero lo que el apóstol San Pedro está viendo en este pasaje de Hechos es el cumplimiento de la profecía de Joel que hemos analizado hoy día en la mañana y en la tarde. Y claro que a veces este pasaje, por falta de una exégesis apropiada de las lenguas originales, se distorsiona. El día de hoy, en este tiempo, se habla de que este pasaje se cumple todas las veces que la iglesia se reúne para adorar. Y aquí es importante que lo que Pedro está diciendo es que esa profecía que dio Joel se está cumpliendo ahí en Hechos 2, claramente, en el tiempo de Pedro. ¿Y cómo se cumplió? En el hecho de que entre los 120 discípulos de Cristo que experimentaron el Pentecostés, había toda carne presente en ese grupo humano. Toda carne, aquí no se refiere carne de pez, carne de conejo, carne de león o carne de res o carne de búfalo. No se refiere en ese sentido. Toda carne significa toda clase de seres humanos, obviamente. No esperemos que los conejitos profeticen o que las perdices profeticen o que los búfalos profeticen, ¿verdad? No podemos entenderlo en ese sentido. Pero se refiere a toda clase de seres humanos. Y en realidad, entre los 120 había toda clase de discípulos de Cristo. Habían jóvenes, muy mayores, y niños, y etcétera, entre esos 120. Entonces, Pedro ve por cumplida la profecía en el evento del Pentecostés. Que algunos reclamen que eso tiene que cumplirse a cada rato en la iglesia es un tema que se puede debatir exegéticamente aparte. Pero hay un segundo texto que habla de estos días finales. Hebreos 1:12 dice así: al final de estos días, Dios nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez, el escritor de Hebreos es consciente que hemos entrado a lo que el Antiguo Testamento llamaba el final de los tiempos y lo cataloga el escritor de Hebreos como al final de estos días. En otras palabras, habiéndose cumplido los días, el tiempo que anunciaba el Antiguo Testamento, ahora Dios nos habla finalmente a través de su Hijo Jesucristo. No en vano, Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es por quien Dios ha hablado y se ha manifestado al mundo. No necesitamos sueños, ni visiones, ni otras profecías. La palabra final de Dios, dada al mundo de hoy y a su pueblo, es a través de Jesucristo. Entonces, todo esto para mostrar lo que decíamos, que segunda característica de la escatología del Nuevo Testamento es que lo que los escritores del Antiguo Testamento describían como un solo movimiento, en realidad tenía que entenderse ahora como un movimiento en dos eras: la era presente con el Mesías y todo su ministerio, y la era por venir que aguarda su segunda venida. Hay una tercera característica de la escatología del Nuevo Testamento, y es la siguiente: que el Nuevo Testamento relaciona estas dos eras, la era ya inaugurada que está presente, que ya irrumpió en esta historia, y la era aún por venir. Están relacionadas. Y la relación consiste en que las bendiciones de la era ya inaugurada, en la cual usted y yo estamos involucrados, son la promesa y la garantía de bendiciones más plenas que sucederán en la era por venir o en la era de la consumación. Hay varios pasajes de la Escritura que señalan esto claramente.
En primer lugar, tenemos Hechos, capítulo 2, versículos 10 y 11. Nos dice así Lucas. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se refiere a los apóstoles, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Aquí se entrelaza el presente y el futuro. El presente que está desplegándose ante los ojos de los apóstoles en ese procedimiento portentoso de Dios llevando a Jesús al cielo, al mismo tiempo se despliega ante los ojos de los apóstoles por medio de este ángel, anunciándoles que este mismo Jesús que está ascendiendo a la vista de ellos al cielo, así volverá a venir como le habéis visto subir al cielo. Entonces las dos eras están relacionadas por el hecho del mismo Jesucristo que ha inaugurado su reino y vendrá otra vez en la plenitud y consumación de su segunda venida. Hebreos 9, 27 y 28 hablan al mismo efecto y nos dice el escritor de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, en esta era mueren y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿No dice la Escritura que ya somos salvos en Cristo? Por supuesto que lo dice. Pero hay esta relación. Ya somos salvos, pero aguardamos la plenitud consumada de esa salvación. Y dice a los que le esperan. Entonces el creyente ya está introducido en esta nueva era. Ya tiene la salvación, tiene las arras del Espíritu. Pero cuando resucite, en la resurrección general de los muertos, en la segunda y final venida de Cristo, entrará a la presencia de Dios con cuerpo glorificado, y a esa es la esperanza gloriosa que aguardan los creyentes del Nuevo Testamento. Es ilustrativo también que leamos Tito 2:11 en adelante, hasta el versículo 14. Tito nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Presente. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este presente siglo, en esta era, vivamos justa y piadosamente. Pero en relación a la siguiente era, aguardando, vivamos ahora, pero aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación o la aparición, la epifanía. Y el término griego que se usa aquí para aparición es epifaneian, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la primera venida de Cristo también fue una manifestación de Cristo, manifestación del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Pero aguardamos la manifestación, la parucía gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, así como Dios a través del juicio purificó a su pueblo en la antigüedad. Este pueblo continúa siendo purificado, en este caso, por Cristo mismo, por efecto de su muerte y resurrección y de esta gran salvación gloriosa que nos ha dado, un propio pueblo celoso de buenas obras. Entonces, queda claro que el Nuevo Testamento
Estas dos eras, la era ya inaugurada y la era ya por venir, están plenamente relacionadas. No existe la una sin la otra. Y esa es la tercera característica de la escatología neotestamentaria, tal cual se presenta en las Escrituras. Al mismo tiempo, hay una cuarta característica de la escatología del Nuevo Testamento. Uno podría preguntarse, ¿acaso hay una esperanza futura para el cristiano? ¿Está prometido eso en el Nuevo Testamento? La respuesta es por supuesto. El Nuevo Testamento promete un futuro todavía al cristiano. Lo que se ha dicho hasta aquí podría dar la impresión que los reformados desconocemos que el Nuevo Testamento promete un futuro para los cristianos. Así a veces se acusa a esta perspectiva, pero es todo lo contrario. Y Ridderbos nos ha hecho un gran favor de clarificar este tema. Ridderbos nos dice que los hechos redentores ocurridos en Cristo no han traído el fin de la expectación de la redención, ni tampoco han hecho innecesaria la esperanza cristiana. Por esta razón, dice él, el ya que se proclama, ya somos salvos. Ahora ha llegado la salvación. Ese ya que se proclama y ese ahora del cumplimiento siempre van de la mano sin despegarse de aquel todavía no, de aquello que todavía aguardamos. Entonces podemos decir ciertamente que la revelación de la justicia divina en Cristo garantiza la esperanza de la gloria de Dios. Y Pablo dice esto con mucha claridad, cuando en el capítulo 5, versículo 1 2 de Romanos se expresa así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada la fe a esta gracia. Tenemos presente, ya tenemos entrada por la fe a esta gracia ofrecida por Dios en Cristo, en la cual estamos otra vez presentes, firmes. Y luego añade Pablo, y nos gloriamos o nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, si se pregunta si hay una esperanza prometida todavía a los creyentes, la respuesta es por supuesto, queda clarísima en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta declaración no indica que ya gozamos de esta gloria en este mismo momento. Esa gloria de Dios es la esperanza bienaventurada. Nos gloriamos, nos regocijamos en esa esperanza. Entonces, los teólogos dicen que el modo indicativo redentor que señala al hecho que ya hemos muerto y resucitado en Cristo no hace innecesario el modo imperativo que permanentemente en el Nuevo Testamento exhorta al creyente a seguir luchando para vivir como santo en este mundo. Esto implica entonces que aunque es verdad que el tiempo de la salvación ya amaneció en Cristo, que ya está aquí, que ya estamos en él, aún así se nos anima a seguir esperando con mayor intensidad la redención consumada que se promete y a la cual entraremos en ese estado consumado con la segunda y final venida de Cristo. Bien, eso quería compartirles en esta tarde, y el día de mañana trataremos de penetrar un poco más en la escatología paulina. Y aquí en la escatología paulina voy a utilizar como literatura fundamental una obra que probablemente no es muy conocida en el medio latinoamericano. Es una obra de Gerhardus Voss que se llama Escatología Paulina. Este es un texto que está en proceso de traducción. La Orthodox Presbyterian Church o la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de Estados Unidos está patrocinando esa traducción,
probablemente al fin de este año, quizás sea publicada en español gratuitamente en las páginas web de la OPC. Entonces voy a usar esta obra bastante para hacer conocido entre ustedes la manera hermenéutica, teológica y exegética como Gerhardus Voss nos habla de la escatología paulina. Y juntamente también vamos a utilizar el libro El pensamiento del apóstol Pablo, que es un poco más contemporáneo, escrito por Hermann Ridderbos. Así que si pueden entre hoy y mañana leer algunas partes de este libro, les ayudaría muchísimo para comprender la síntesis que voy a hacer entre los días de mañana y pasado acerca de la escatología paulina. En algún momento tocaré algunos aspectos que son de debate, como por ejemplo la pregunta que quedó en el aire esta mañana, ¿y cuál es el pueblo de Dios hoy? Voy a tratar de abordar ese pasaje exegéticamente a fin de que haya cierta tranquilidad en nosotros y tengamos una defensa bíblica apropiada de aquellos que piensan que Dios tiene un plan para Israel muy separado, aparte del plan que tiene para la iglesia de Cristo. Entonces, frente a esa posición que es muy popular en América Latina, vamos a dejar que la Biblia nos hable, si eso es verdad o la Biblia presenta otra alternativa. Muy bien, quisiera dejar entonces un tiempo libre para algunas reflexiones que ustedes quieren hacer sobre este panorama general de la escatología neotestamentaria hasta donde la he presentado en este momento. Queda abierto el foro. Me hace recordar cuando se soltó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, hubo mucho silencio en el mundo, ¿no? Por un buen tiempo. Es quizás, profe, que agregara un poco más o profundizara un poquito más acerca de la labor exegética de Hechos 2 y y el cumplimiento de Joel como un evento presente en ese momento. Quizás esa sería la... Sí, voy a hacer eso el día de mañana. Ok, Voy a gracias. penetrar un poquito más en eso, porque estoy consciente de que hay un fuerte debate sobre ese tema, entonces voy a tratarlo mañana exegéticamente para mostrarles cómo responder a ciertas críticas que se hacen a la interpretación bíblica de parte de los reformados. Mañana explicaré con algunas notas exegéticas ese tema. Sí, Entonces hay dos temas porque pendientes, el tema de Joel y su cumplimiento en Hechos y el tema del pueblo de Dios en esta parte de la revelación divina. ¿Alguna otra consulta que tuvieran? Pastor, usted mencionó creo que entendí que Judas estaba profetizado en Zacarías, A ver, déjeme revisar las notas. porque creo que, ya, porque mencionó Zacarías 1, o no sé si escuché mal. A ver, déjeme chequear brevemente. Ok. Dame un segundito.
Bien, entonces, hermano Jorge, quisiera leer el texto a que hice referencia. Se encuentra en Zacarías, capítulo 11, versículo 12, y dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces, aquí Zacarías está hablando de la distinción entre el verdadero pastor y el falso pastor. En Zacarías capítulo 11, el texto en realidad comienza en el capítulo 11, versículo 4, y se extiende hasta el versículo 14. Pero esta es la referencia que los autores del Nuevo Testamento hacen referencia, que se está cumpliendo lo que ha sido profetizado. Entonces, Ok, gracias. Zacarías Sí, 11, 12 es el texto. sí, sí. Tal vez escuché mal, pero está bien. Ahora sí. Entonces queda clarificado el asunto. Gracias. ¿Alguna reflexión más que tuvieran que hacer, hermanos? Pastor, buenas tardes. No es una reflexión, sino una pregunta de qué parte del libro de Hernán Vidur es que leer, del pensamiento del apóstol Pablo. Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Qué parte del libro de Hernán Vidur, el del pensamiento del apóstol Pablo, usted nos dice que leamos? Bueno, el libro del pensamiento del apóstol Pablo de Hermann Ridderbos, en realidad, abarca todos los aspectos escatológicos en el pensamiento paulino expresado en sus diferentes cartas. Pero lo que me interesaría que ustedes leyeran de esta parte es la nueva creación y el capítulo sobre la iglesia. La nueva creación está en la página 267 y se extiende hasta la página 330 y tantos. Y luego está el capítulo sobre la iglesia, que abarca desde la página 429 hacia adelante. Esas dos partes son bastante centrales al libro, y los que tienen tiempo podrían leer también el capítulo que trata sobre la escatología, que en realidad es el capítulo 12, que empieza en la página 631. Entonces, eso les daría una comprensión panorámica de la escatología, tal cual es expuesta por Pablo en sus diferentes escritos. Entonces, la nueva creación, la iglesia y escatología propia, que abarca desde la página 631. Ok, pastor. Este libro está en PDF, ustedes lo pueden descargar y tenerlo con ustedes. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? También el libro de Escatología Paulina, que está en idioma inglés, se llama The Pauline Eschatology, se encuentra en PDF. Los que tienen acceso al idioma inglés pueden descargarlo e ir preparándose también para mañana. O sea, ese libro está disponible. Lo pueden descargar de Book4You o del internet en general. El autor es Gerhardus Voss. Voy a escribirlo aquí para que ese es el libro de Escatología Paulina. Y el otro que mencioné ahorita es el libro que se llama El pensamiento del apóstol Pablo. El autor es Hermann Ridderbos. Ahí tienen. Entonces, con esos títulos y esos autores pueden hacer una descarga del libro. Y también les mencioné el libro de Anthony Hoekema, que se llama La Biblia y el futuro. Y el autor es Anthony Hoekema.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Sí, a lo mejor no es tanto de lo que acaba de explicar, pero está relacionado. ¿Por qué, si es tan evidente las relaciones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por qué la postura dispensacional hace este muro infranqueable? ¿Cuál es el argumento principal que ellos ponen como para separar tan tajantemente? Si hay tanta evidencia que dice lo contrario, ¿no? Bueno, hay un famoso autor americano que escribió un libro que se llama Facts and Framework. Me trae a colación esto para responder en general a la pregunta. Fact and Framework, lo cual significa hecho e interpretación. La Biblia habla de muchos hechos. La Biblia misma interpreta hechos. Siempre es bueno que el teólogo, el creyente en general, frente a un hecho narrado en la Escritura, piensa inmediatamente y este hecho está interpretado por la misma Escritura. Y generalmente así sucede. Entonces, frente a un hecho, siempre hay la posibilidad de varias interpretaciones. Y eso es lo que sucede. El problema de entender que Dios tiene un plan para el Antiguo Testamento distinto de su plan para la iglesia de Jesucristo, es una lectura hermenéuticamente errónea de tal como se presentan los hechos en la Biblia. Es un asunto de interpretación, es un problema hermenéutico. Es un debate hermenéutico y exegético al mismo tiempo. Voy a darles algunos datos por adelantado, voy a tratar en detalle, pero unos datos por adelantado. La primera evidencia que muestra la continuidad entre el pueblo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está en estos datos, que en Primera de Pedro capítulo 2, con claridad el apóstol Pedro utiliza los mismos adjetivos que se usaban en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios. Jekal Yahvé es en hebreo, pueblo de Dios o congregación de Dios, Jekal Yahvé. Y que en el Nuevo Testamento se le llama eclesía toteo, o sea, la iglesia de Dios. Entonces, al aplicar en el Nuevo Testamento los mismos adjetivos que se aplicaban al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el apóstol está queriendo decirnos claramente que el Israel de Dios en la actualidad es la eclesía de Jesucristo, la iglesia de Dios. Ese es un primer dato. Y hay más datos todavía que tocaré mañana, donde claramente la concepción de como iglesia, o sea, el término eclesía en el Nuevo Testamento se usa por lo menos en tres sentidos. ¿Ah? En primer lugar, se utiliza para referirse a una congregación local. En segundo lugar, se utiliza para referirse a la iglesia universal de Jesucristo. El término ahí ocurre en el griego como iglesia de Dios. Y mañana voy a mostrarles tres pasajes donde claramente, por más debate que nos quieran hacer, por lo menos en tres pasajes del Antiguo Testamento con claridad, iglesia de Dios se refiere a toda la iglesia. Por ejemplo, cuando dice, yo perseguí a la iglesia de Dios. Algunos dicen, sí, pero eso se refiere a que Pablo perseguía a la iglesia de Jerusalén. Otra vez, esto es una interpretación sesgada del texto, sacada de contexto, porque Pablo no solamente persiguió a la iglesia de Jerusalén, pidió cartas de permiso para viajar a Damasco y a donde quiera que encontraba congregaciones de Cristo. Entonces, el término iglesia de Dios, por supuesto, en ese contexto es un término universal. Y por esa razón, como iglesia de Dios tiene un carácter universal, global, general, cuando se dice en el Antiguo Testamento, Jekal Yahvé, como pueblo de Dios, es el mismo término que traducido del hebreo al griego significa pueblo de Dios.
Entonces hay esa continuidad. Claro, voy a hacer un poco más de exégesis mañana para que ustedes queden claros, pero es así. Están los hechos bíblicos, están los textos bíblicos, pero hay un problema de hermenéutica y de exégesis. Y entonces la manera de resolver este tema es hermenéuticamente y exegéticamente. El debate tiene que centrarse ahí, no en un razonamiento general, no en algún razonamiento ideológico, como normalmente se hace, sino en un extraer de la escritura lo que la escritura quiere decir a través de un apropiado método hermenéutico y exegético. Esa es la razón por qué hay diferencias. Están los hechos y está la interpretación. Y hay dos modelos generales de aproximarse a los hechos. Hay el modelo de hacer eisegesis, es decir, traigo una concepción de lo que me parece que es lo correcto y la impongo sobre el texto bíblico. Es una manera como se predica en la actualidad, como se estudia la Biblia en la actualidad. Y la otra manera es, desde el texto bíblico, preguntarnos qué es lo que enseña este texto, independientemente de la concepción que yo tenga. Es decir, dejarme corregir por lo que el texto bíblico me está diciendo, leyéndolo en su sentido en que está escrito, en su contexto en que está escrito. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué se interpreta de diferente manera? Porque se acerca al texto con una hermenéutica foránea a la escritura. Esa sería una respuesta genérica. Ok, le agradezco mucho. También como aporte me recuerdo que este mismo tema o la resolución la da John Stott acerca de por qué hay distintas denominaciones y eso complica la parte de la misión, ¿no? En Ciertamente. la forma en cómo nos acercamos depende también o determina muchas cosas que posteriormente vamos a creer y a enseñar, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, ¿se puede? Adelante, Para mí. hermano. Es cómo, dentro de este tema escatológico de estos 5 días, bueno, estos días que faltan, se va a tratar sobre la persecución de la iglesia y todo lo que la iglesia va a sufrir. Porque una de las cosas que dicen los dispensacionales, obviamente, ellos piensan que la iglesia se va a escapar de de toda tribulación, ¿no? Eso es lo que sostienen. Y es algo que, lamentablemente, pues en las historias pasadas también fueron engañados muchos, ¿no? Y pasaron acontecimientos que al final, pues, dijeron, ¿qué pasó con esto? Pero hoy se sigue, y se sigue diciendo, porque sabemos que el dispensacionalismo, lamentablemente, es lo que predomina en las iglesias de América Latina, o nuestra habla hispana, ¿no? Entonces, porque hablar de escatología de la esperanza, claro que es bueno, todos siempre esperábamos la primera venida o esperaban y nosotros la segunda venida, pero detrás de todo eso hay que mantenernos firmes, la iglesia del Señor, porque hay cosas que van a suceder también y están sucediendo en las iglesias, ¿no? Ciertamente. No está en el sílabus eso, pero ponga su pregunta en el WhatsApp y yo voy a tomarla en cuenta para que al final, creo que puedo apartar una hora para tratar un poquito ese tema, porque ese tema está más relacionado específicamente con el Apocalipsis y con el tema de la llamada Gran Tribulación. Y Ok. también está relacionada con Mateo capítulo 24. Entonces, ponga la pregunta en el WhatsApp y yo voy a dar un tiempo para hacer una explicación de esto, porque sé que es una preocupación que existe. A pesar que no esté en el sílabus, no quisiera escaparme de tratar un tema que es controversial y puede ser de ayuda para nosotros si le damos una vista exegética al tema. Entonces, póngalo en el WhatsApp y yo le prometo que lo trataré en algún momento, quizás en el Bueno, último. ok, gracias, gracias, no se preocupe. Muy bien, gracias también por la pregunta. Quizás algunos de ustedes son lectores muy ávidos
Hay posiciones bien opuestas, diametralmente opuestas sobre este tema. La posición más radical en el ala reformada está representada por David Chilton. Voy a escribirlo aquí en el chat y algunos de ustedes pueden leer esa obra y enfrentarse a una posición extrema en el lado reformado y les va a ayudar a pensar. Se llama La Gran Tribulación. El autor es David Chilton. Yo no comparto la totalidad de su posición, pero varios aspectos de su explicación son válidos. Así que les recomiendo enfrentarse con esa obra y poner las pinzas necesarias. Pero ahí pueden empezar para entender más el debate. Claro, él tiene otro texto de Apocalipsis mucho más claro, mucho más amplio, que se llama los días de su venganza, que es su comentario a Apocalipsis. En sus últimos días, David Chilton llegó a una posición extrema a mencionar que no hay nada que esperar, así es que no tenemos que creer todo lo que dice Chilton. Pero los que quieren tratar el tema a profundidad en el libro de Apocalipsis, esta es la obra más académica, erudita y con una base hermenéutica y exegética fuerte y bastante correcta. Este comentario escrito por Bill. Voy a escribirlo en el chat por si acaso algunos quieran acceder a él. Es un comentario grande, muy masivo de Apocalipsis. Tiene casi 1000 páginas, o quizás un poquito más, o sea, 1200 y pico de páginas. Voy a escribir aquí el autor en el chat por si acaso algunos quieran tener acceso a él. El libro se llama The Book of Revelation. Y el autor es G.K. Bill. Se escribe Beale. Y en este es digamos, podemos decir casi el comentario de los comentarios del siglo. Ustedes pueden encontrar los temas habidos y por haber ahí, no solamente en forma exegética, sino también en varios artículos en forma de excursos que le escribe ahí. O sea, si quieren alimento sólido, ese es el texto al que hay que recurrir. Este mismo autor también ha escrito una obra masiva sobre teología del Nuevo Testamento, que también está disponible en las librerías académicas teológicas, ¿no? Entonces, esos dos libros son complementarios y su tercera obra se llama también acerca del templo. Si ustedes quieren más literatura, yo les puedo ir comentando en el transcurso del tiempo y mostrándoles de qué literatura podemos sacar bastante provecho. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra consulta que quisieran hacer? David Chilton es reconstruccionista, ¿no? En su perspectiva general, sí. Pero en su perspectiva escatológica, digamos que al final de su vida tendió hacia una versión disimulada de CH2. Todo está ya cumplido. No hay nada que esperar. No empezó así, pero a eso llegó. Por eso le decía que al leer su literatura hay que leerla con pinzas. No tienen que comerse todo el pescado, ¿no? Ok. Uh-huh. Bien, hermanos, entonces quedamos aquí, Dios mediante, mañana a las 10 de la mañana. Empezaremos con escatología paulina. Previamente a eso voy a tratar de darles unas notas exegéticas sobre Joel, sobre Hechos capítulo 2 y sobre este tema del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? Y con eso nos vamos a introducir al tema. Es un poquito saliendo del sílabus, pero lo voy a hacer como notas, digamos, de un detour o una digresión, ya que hay preguntas sobre este tema.
y luego vamos a ceñirnos al sílabus y si nos queda tiempo, trataremos por lo menos en pinceladas largas el tema de la gran tribulación que les preocupa a algunos de ustedes. Muchas gracias entonces, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a terminar con palabras de oración. Voy a pedir a nuestro hermano, está presente nuestro hermano Aro, Efren Aro, ¿está presente? ¿Me escucha? Sí, hermano, aquí estoy. Despídanos con oración. Vamos a hermano. orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta clase. Gracias porque nos permites estudiar, que es un gran privilegio, pero sobre todo danos el entendimiento de que esto es una responsabilidad que se tiene que enseñar a las iglesias y que también se tiene que vivir y que sobre todo es una esperanza de lo que tú has hecho en nosotros, para que no dependamos de nuestras fuerzas y sobre todo para que podamos ver tu maravillosa gracia. Alabado seas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones, hermanos, a todos ustedes. Si Dios mediante, mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, pastor.